vamos a hacer dos clases. Yo voy a hacer la primera y Marco va a hacer la segunda. La primera clase es sobre arterias en general del cuerpo humano y Marco va a hacer una segunda clase de venas en general del cuerpo. Nos faltaría solamente una clase que es la clase de cabeza y cuello, que es arterias y venas de cabeza y cuello, que voy a hacerla yo el día jueves, el día miércoles, para posteriormente hacerles el práctico correspondiente. ¿Ya? Bien. Cuando nosotros hablamos de las arterias, siempre tenemos que pensar que el elemento central va a ser el corazón. El corazón va a ser el elemento central del sistema circulatorio. Por lo tanto, todo lo que sale del corazón son arterias. Y aquí vamos a tener dos arterias, esta especialmente que es la aorta, y esta otra, ¿no es cierto?, que sería la arteria pulmonar. Entonces, esas son las dos grandes arterias que salen del corazón. En cambio, las venas son las que entran al corazón. Ese es un concepto que ustedes deben manejar muy bien y que ya lo manejan. La aorta, que es la arteria principal de nuestro cuerpo, ¿cierto?, tiene una porción ascendente, una pequeña porción ascendente. Posteriormente tiene un arco aórtico, que es esto, y enseguida tiene otra porción que se llama descendente. Por lo tanto, de forma general, la aorta, ¿ya?, se habla de aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Esta porción ascendente es corta, no tiene demasiada longitud, alrededor de 10 centímetros. Y ¿qué es lo que va a ver aquí? Se originan las primeras arterias colaterales que la aorta genera, las primeras. Y estas primeras arterias que genera son las dos arterias coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. Son las dos primeras arterias que genera la aorta. ¿Ya? El arco aórtico, en cambio, ¿qué tiene? Origina tres. Y estas tres arterias son, ¿no es cierto?, una que va hacia el lado derecho y que posteriormente se separa en dos: subclavia y la carótida común derecha. En cambio, al lado izquierdo, como la aorta se vuelca al lado izquierdo, entonces vamos a tener las dos arterias del lado izquierdo directamente originadas del arco aórtico. Por eso el arco aórtico no tiene 4 arterias, sino que solamente tiene 3. ¿Ya? Y esta arteria se llama arteria brachiocefálica y se divide en subclavia y carótida común derecha. En cambio, aquí está la carótida común izquierda y la subclavia directamente. Eso es lo que pasa a nivel del arco aórtico. Entonces, hasta aquí hay una que son las coronarias, dos que son estas, tres, cuatro colaterales, que van a ver. Y después viene esta porción que es la porción descendente. Esa porción descendente atraviesa el tórax y atraviesa el abdomen, ¿cierto? Por lo tanto, cuando pasa por el tórax decimos que se llama aorta torácica. Y cuando pasa por el abdomen decimos que se llama aorta abdominal. Así es. Llega hasta L4, hasta la lumbar 4. Y en la lumbar 4 se separa y se divide en dos arterias ilíacas comunes. Aquí están las dos primeras, ¿ven? Las dos primeras son esas. Son las arterias, ¿no es cierto?, coronarias derecha e izquierda. Ahí se ven claramente cómo llegaron y cómo salen allí justamente son las dos primeras. Las otras van subiendo al cuello, a la cabeza, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver cómo va, especialmente esta, que es la arteria carótida, es la que va primero al cuello y posteriormente a la cabeza y va a dar toda la irrigación de la cabeza. Y tiene mucho que ver con qué cosa, con todo lo que son las piezas dentarias y eso es lo que vamos a ver el día jueves, en la clase del jueves. ¿Ya? En cambio, la otra van al miembro superior, derecho e izquierdo. Se llama subclavia. Veamos el miembro superior de inmediato. Vamos a hacer el mismo recorrido que haría la sangre en una arteria. Vamos a ir desde el inicio hasta el final. Entonces, cuando nosotros vemos el miembro superior, vamos a darnos cuenta que la arteria nace en la aorta aquí, o en el tronco brachiocefálico en este caso, y sigue este recorrido. Miren, un gran vaso que llega como único vaso, hasta el codo. Hasta ahí es un solo vaso.
Pero como ese vaso va pasando por ciertos sectores, va recibiendo nombres diferentes. En primer lugar pasa en relación con la clavícula, ¿no es cierto? Ahí. Esa zona que pasa en relación con la clavícula se llama arteria subclavia. Después pasa en relación con la axila, ahí en esa zona, se llama arteria axilar. Después pasa en relación con el brazo, se llama arteria braquial. Y cuando llega al codo, en la articulación del codo, ella se separa en dos ramas. Una que acompaña al hueso radio y otra que acompaña al hueso ulnar. Por lo tanto, hablamos de la arteria ulnar y de la arteria radial, ¿cierto? Hasta ahí, no hay problema. Y cuando estas dos ahora, desde el codo hacia abajo, dos, llegan a la articulación radiocarpiana, aquí, se meten a la mano. ¿Y qué es lo que pasa en la mano? Ellas generan dos arcos, un arco palmar profundo, que es proximal, y un arco palmar superficial, que es más distal. Es decir, estos arcos constituyen la unión de qué cosa, de la radial con la ulnar, en el fondo, ¿ya? Y ahí vamos a ver por qué existen dos arcos y cuáles son sus ramitas que están formando. Entonces, este es el recorrido de la arteria del miembro superior. El miembro superior pasa este recorrido. Pero en ese recorrido, esta arteria comienza a entregar algunas ramas colaterales. Y eso es lo que vamos a ir viendo aquí. Por ejemplo, la arteria subclavia, esta arteria que está aquí. ¿Hasta dónde llega la arteria subclavia? Hasta el margen lateral de la primera costilla. El margen lateral de la primera costilla. Cuando llega al margen lateral de la primera costilla, esa arteria deja de llamarse subclavia y se llama axilar. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Sí? ¿De acuerdo o no se acuerdan? ¿No de acuerdo? Sí. Algo se acuerda. Entonces, en ese trayecto pequeño, corto que hay allí, ella entrega todas esas ramas colaterales. ¿Sí? Ramas que van hacia arriba, ramas que van hacia abajo, ramas que van hacia afuera, hacia atrás, etcétera, etcétera. ¿Qué ramas son destacables aquí? Destacables. ¿Qué ramas son destacables? La arteria vertebral, destacadísima. ¿Por qué? Porque esta arteria se sube, aquí va, ahí, miren. ¿Y dónde se mete? En los forámenes de qué vértebra? De la, mira dónde va acá arriba. Esta es la arteria vertebral. Importantísima, extraordinariamente importante, porque nos da irrigación a qué cosa? Al cerebro. ¿Ya? Ahora, esta arteria que baja aquí, ahora es descendente esta arteria. Esta arteria se llama arteria torácica interna. Ella baja por dentro del tórax hacia la parte inferior. Después tienen este tronco aquí, un tronco grueso. Este tronco se llama tronco tirocervical. Da las tiroideas inferiores, es decir, va a la glándula tiroides. Y después vamos a tener, ¿no es cierto?, una serie de arterias que van hacia la región de la escápula, la supraescapular, transversa al cuello, dorsal de la escápula, y un tronco costocervical. Este tronco costocervical da las dos primeras intercostales, la intercostal 1 y la intercostal 2, las anteriores, ¿ya? Entonces, fíjense la importancia que tiene este pequeño tronquito que está aquí, que se llama arteria subclavia. Sencillo, pero después viene, aquí vemos todavía la subclavia, ¿no es cierto? Estamos viendo la subclavia, pues está aquí justamente en la región colateral. Después viene la axilar. ¿Cómo es esta arteria axilar? Esta arteria axilar, ¿no es cierto?, va desde el borde aquí hasta acá, hasta donde está el borde de los músculos pectoral por delante y gran dorsal por detrás. Los dos músculos aquí de una línea y hasta ahí llega. Por lo tanto, esta arteria da las colaterales en la zona de la axila, aquí, esta zona de aquí. Y aquí vamos a tener nosotros, la primera de ellas, esta, se llama torácica superior, ¿ya? Esta que está aquí, que tiene varias prolongaciones, se llama tóraco acromial.
Después viene esta que está aquí, se llama torácica lateral, trabaja lateralmente. Y finalmente aquí tiene la subescapular que va dando la vuelta por detrás y va a ir por la parte inferior a la escápula. Y finalmente esta arteria axilar genera dos ramas para el cuello del húmero, una rama anterior y una rama posterior. Estas ramas están alrededor, por delante y por detrás, por lo tanto se llaman ramas circunflejas, ¿no es cierto?, anterior y circunfleja posterior. Arteria circunfleja anterior del húmero y arteria circunfleja posterior del húmero. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo, ¿no es cierto?, esas características en esa zona. ¿Qué curso está afuera hoy? No sé. ¿Ah? ¿Esto es lo de teología médica, eso, no? Parece. ¿O lo de medicina? Normalmente no hay ningún curso hasta ahora. Habían unos en práctico. Sí, son los de teología médica están en práctica. Seguramente ellos ven. Bueno, ¿estamos claros ahí o no? ¿Sí? Vete con el lápiz. ¿Ah? Vete con el lápiz. No te escucho nada. Puede ser eso. Torácica lateral. Esta es la torácica lateral. Esa es la acrotorácica, la torácica acromiana, la acrotorácica, y esa sería la torácica superior. ¿Ya? Y esta sería entonces la subescapular que da la vuelta por detrás. Bien, ¿qué pasa en el brazo? ¿Qué pasa en el brazo ahora? En el brazo nosotros vamos a encontrar una arteria que hace su recorrido. Esta es una vista posterior, digan, de la escápula. Miren la escápula como tiene un gran plexo venoso arterial. Este plexo arterial es bastante grande porque aquí hay una serie de músculos. Puede estar supraespinoso, intraespinoso, redondo menor, redondo mayor, subescapular, todo lo que es el manguito rotador del hombro. ¿Ya? Aquí está la misma foto, pero en relación con los flexobraquiales, ahí están los nervios flexobraquiales. Y después, ¿qué pasa? Esos márgenes, la arteria se transforma en arteria braquial. Braquial es brazo. Por lo tanto, la arteria braquial es sencilla porque tiene solamente tres colaterales. Una gruesa, grande, que va hacia posterior, que se llama arteria braquial profunda. Y dos pequeñitas, delgadas, una que está arriba y la otra que está bastante abajo. Se llaman colateral ulnar superior y colateral ulnar inferior. Aquí vemos la arteria braquial profunda, ¿ven? Ahí va hacia posterior, es decir, inerva el tríceps braquial. Y aquí tenemos la colateral ulnar superior, miren, ahí va. Y aquí tenemos la colateral ulnar inferior que va ahí, delgadita la zona. Pero están aquí. Son las únicas tres arterias colaterales de la braquia. Pongan atención en estas cosas, porque eso es lo que yo les pregunto en la prueba. ¿Ya? Exactamente. Dije, tienen que memorizar estas cosas, tienen que entender, tienen que acordarse. Arteria braquial profunda, ulnar superior, ulnar inferior. Solo esas tres, nada más. ¿Ya? Ahora, cuando atravesamos la articulación del codo, se separan en dos arterias. Y ahí tenemos cuáles, la ulnar y la radial. Veámoslas. Aquí las vemos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la ulnar y la radial, ¿cierto?, que estarían en la posición, ¿cierto?, correspondiente. Ahora, la arteria ulnar va a tener una arteria recurrente ulnar. Una arteria recurrente ulnar. Dejen la Coca-Cola ahí de una vez por todas, pues no estén peleando con la Coca-Cola. Ya, estamos en clase, jóvenes, aprendan a estar en clase ustedes. Se supone que están en clase y no están tomando Coca-Cola. La recurrente ulnar, ¿qué significa recurrente? Significa que una arteria vuelve al contrario de la que dio su origen. Aquí viene la arteria para abajo, ¿ustedes se fijan? Ahí viene.
pero de repente da una colateral. Y esta colateral, en vez de seguir hacia abajo, fíjense lo que hace. Se vuelve hacia atrás y hacia arriba. Por lo tanto, es recurrente. Todas las arterias que hacen esa situación se dice que son recurrentes. Por ejemplo, acá tenemos otro recurrente. ¿Ven? Miren cómo va para arriba esta arteria. Esta sería la recurrente radial. Entonces aquí hay returnar y recurrente radial. Después tenemos aquí muchos músculos, ¿no es cierto? Tenemos en la región anterior, acuérdense los musculitos chicos de aquí, cantidad de músculos. Por tanto, hay muchos ramos que son ramos musculares, que no tienen nombre, porque van a cada músculo correspondiente. Y recién nosotros empezamos a ver los nombres una vez que atraviesan la articulación radiocarpiana y ya se meten a la mano, y ahí tenemos interósea común, carpal dorsal, carpal palmar, palmar profunda y el arco palmar superficial. Y la otra lo mismo, recurrente radial, carpal palmar, palmar superficial, carpal dorsal, la principal del pulgar, la radial del indicador y el arco palmar profundo. Entonces, esa es la característica de estas dos arterias, siendo, ¿no es cierto?, esos ramos. Cuando echamos a la mano, vamos a encontrar como característica lo siguiente: dos arcos que se unen entre sí. Ahí hay un arco. Ese es un arco. Y aquí está el otro arco. Si ustedes se dan cuenta y miran, no escriben tanto, sino que miran, ¿ya? Esta es la radial. Viene bajando la radial, viene bajando la radial, viene bajando la radial, sigue la radial. ¿Y qué hace la radial? Se anatomosa con una rama de la arteria ulnar que viene aquí y sigue su recorrido, ¿se fijan? En cambio, la ulnar hace lo mismo. Sigue la ulnar, sigue, y de repente se anatomosa con una rama ¿de quién? De la radial. Entonces, por eso hablamos de un arco palmar profundo, ¿no es cierto?, que sería el más proximal, el más próximo a la articulación. Y este arco palmar profundo tiene la rama palmar profunda, esta que está aquí, se llama rama palmar profunda. ¿De quién? De la ulnar. Es una ramita de la ulnar que se une ¿con quién? Con la arteria radial. Entonces, fíjense en este detalle, por favor. ¿Ya? Rama palmar profunda de la ulnar se une ¿con quién? Con la radial. ¿Y forman qué cosa? El arco palmar profundo. Y miren dónde está el arco palmar profundo. Está ahí. Ese es el arco. Está más cerca de el carpo que este otro arco que está acá. Este arco que está ahí se llama el arco palmar superficial. Superficial, que está más alejado, ¿no ven? Más alejado. ¿Cómo se forma el superficial ahora? El superficial se forma por la rama palmar superficial, pero ¿de qué? De la radial ahora, de la radial. Es decir, esta rama que viene aquí, ¿ven? Esa ramita se llama rama, ¿no es cierto?, palmar superficial. Y esta arteria que viene aquí se llama ulnar. Y se unen los dos para formar el arco palmar superficial. ¿Estamos claros en eso? Estamos claros. Y ahí están, ¿no es cierto? Y de aquí van a salir ramitas que son únicas primero, que son digitales palmares comunes, y después se dividen en los dedos en dos y son digitales palmares propios. Y eso es la forma como se distribuye todo el miembro superior, las arterias del miembro superior. ¿Estamos claros o no? Sí. Eso se lo voy a preguntar en la prueba. Así que empiecen a pensar en esto, porque esto va a salir en la prueba. Por lo menos tengo unas 2 preguntas de esto. ¿Ya? Así que pongan atención. Después no estén llorando, ¿eh? No estén llorando. Pero, profe, yo no entiendo, si me va a preguntar pregunta de aplicación. No, te voy a preguntar, no la prueba práctica, estoy hablando de la prueba teórica. La prueba teórica. No te doy la prueba práctica, no te voy a preguntar, te puedo preguntar por una arteria, te puedo echar una arteria en la prueba. Pero
Pero, a lo mejor el arco palmar, si lo tengo por ahí, te lo voy a pinchar. Pero me refiero a la prueba teórica como qué características. Bueno, la prueba teórica es una prueba de selección múltiple, por lo tanto te voy a preguntar yo formación de los arcos palmares y ahí te voy a dar todas las alternativas A, B, C, D, E. Así que no te preocupes, no te lo voy a preguntar para que me lo escribas. ¿Ya? Así que pongan atención. Por eso, miren, a mí cuando ustedes están aquí y están escuchando, no sé si ponen atención o no. Bueno, el problema para mí es la frustración cuando yo veo las notas. Si ustedes se sienten mal, imagínate cómo me siento yo. Si yo hago el esfuerzo de poder tratar de enseñarles lo mejor posible y creo yo les pregunto si entendieron, si no entendieron, si dieron, no, si entendimos todo y llega la prueba. Puta. Oye, 80 rojos en la prueba teórica, 80. 80. 50 azules y 80 rojos. Entonces, en la teórica estamos hablando. Ahora, ¿para qué hablamos de la práctica? 125 rojos y 8 azules, o 10 azules. Eso fue el resultado de la primera prueba. Y aquí hay gente que está dando por tercera vez la asignatura, por tercera vez la asignatura. ¿Saben lo que significa eso? Significa que si salen mal esta vez, chao, se van de la universidad. Porque no creo que le den pase por una cuarta vez. Es muy difícil. Si le dieron por tercera vez porque tenían quizá un promedio bueno, etcétera, etcétera. Pero por cuarta vez no le van a dar permiso. Entonces tienen que jugárselas, pero con toda, a concho, como se dice. ¿Ya? Ustedes son un grupo complejo, especial. ¿Ya? Así que no quiero ver yo, porque por día viene la mitad del curso, o 3/4 partes del curso, la clase. ¿Te fijas qué interés tiene el resto? Ah, no, si me va a ir bien, si no tal. Y cuando ven la prueba, queda la escoba. Es que no voy a tener concentración, ¿no? Si salen 100 mal, voy a reprobar a 100 personas. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando, por favor. ¿Ya? Por favor, ya, pongámoslo serio. La arteria aorta sigue hacia abajo y este es el recorrido de la aorta, ¿ven? Ahí viene bajando la aorta y viene, baja y llega hasta aquí. Ahí llegó cuarta vértebra lumbar, dividió en dos. Pero una parte de él está dentro del tórax y otra parte está dentro del abdomen. Veamos la parte torácica, la aorta torácica. ¿Qué es lo que tiene la aorta torácica? La aorta torácica tiene varias ramas esencialmente y tres arterias. ¿Por qué tiene varias ramas? Porque son ramitas pequeñitas y son varias ramitas. ¿Ya? ¿Y por qué tiene arterias? Porque son arterias más gruesas, más grandes y van a lugares bien definidos. Hay ramas bronquiales, hay ramas esofágicas, hay ramas pericárdicas, hay ramas mediastínicas. Cada una va a ir al lugar, a los bronquios, al esófago, al corazón, al pericardio y al espacio que está entre los pulmones que se llama mediastino. Ahora, existen un grupo de ramas que van a la parte superior del diafragma, son las frénicas superiores. Otro grupo, ¿no es cierto?, que es el más importante y el más relevante que tiene, son las que van por entre las costillas. Esas se llaman las intercostales posteriores, porque nacen desde atrás. ¿Desde dónde? Desde la aorta por posterior y van avanzando hacia anterior. Por lo tanto, estas posteriores. Ahora, fíjense en el detalle siguiente. Van de la tercera a la undécima. ¿Cuántas costillas son? 12, ¿cierto? Sin embargo, las arterias no son 12. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no son 12? Porque la primera y la segunda van a ser formadas por la intercostal suprema, que venía de la subclavia. El primer y segundo espacio no están irrigados por la aorta. ¿Y por qué no están irrigados por la aorta? Porque la aorta no parte aquí, sino que parte aquí. Y ella se da vuelta aquí, en este sector. Por lo tanto, la primera y la segunda costilla quedaron arriba de la vuelta que hizo la aorta. Y al quedar arriba, entonces vienen otras arterias a hacer esa irrigación en la región posterior, que son las arterias derivadas de la subclavia. Por eso parte de la tercera. ¿Estamos claros? Estamos claros.
¿Por qué no 12? Porque debajo de la 12ª costilla, ¿qué es lo que hay? ¿Hay otra costilla o no? No, pues entonces ya no hablamos más de intercostal, sino que hablamos de arteria subcostal. Y esa arteria es subcostal porque debajo de la última costilla, ¿qué es lo que hay? No hay más costilla. No hay más costilla. Por lo tanto, sería la subcostal. ¿Estamos claros? Estamos claros. Entonces, por eso esta forma de poder señalar. Intercostales posteriores. Ahí vemos las intercostales posteriores. Fíjense cómo van saliendo las intercostales posteriores a los espacios tanto derecho como izquierdo. Aquí vemos una figura en donde nos damos cuenta que la arteria aorta, y esto es un detalle importante también, ¿ya? Ojo con estos detalles importantes. La arteria aorta está más hacia el lado izquierdo que el derecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, la arteria intercostal derecha es más larga que la arteria intercostal izquierda, la misma, es más larga, porque la aorta está más hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, esta tiene que pasar por sobre el cuerpo de las vértebras y para poder alcanzar recién la costilla y ahí comenzar todo su recorrido para acá. En cambio, esta prácticamente sale directamente casi y hace su recorrido. Por lo tanto, la arteria intercostal izquierda es más corta, la arteria intercostal derecha es más larga. ¿Ya? Entonces, esos detallitos son importantes que ustedes los recuerden. Ahora, aquí existe una arteria que se llamaba torácica interna, esta que vemos aquí, ¿no es cierto? Ahora, esa torácica que aquí adelante, aquí, en esta parte, también tiene ramas que van hacia atrás, y esas se llaman intercostales anteriores, por eso estas otras son posteriores, y esas intercostales anteriores son esta que está aquí, miren para acá, esa es intercostal anterior, ¿ves? Y esa intercostal anterior es pequeña, hace un corto recorrido y se encuentra inmediatamente con la que viene de atrás, que es la intercostal posterior, y forman entonces un anillo entre la aorta por delante y la torácica, ¿no es cierto? La aorta por detrás, perdón, y la torácica por delante. Ahora, ese anillo es especial. ¿Por qué especial? Porque la primera y la segunda no son ramas de la aorta. Sin embargo, ellas por delante se anastomosan con la primera y segunda arteria intercostal de la torácica interna. ¿Ya? Es importante ese detalle. El otro detalle que es interesante también, y se los nombro, es que esta torácica interna llega hasta el séptimo espacio intercostal. Séptimo. Aquí, séptimo. Y ahí se divide en una epigástrica superior que sigue más abajo y una musculofrénica que hace esto, va lateralmente para acá. Entonces, desde la séptima hacia abajo, la intercostal posterior se anastomosa con ramas no directamente de la torácica interna, sino que de la arteria que hizo este recorrido en la parte baja. ¿Te das cuenta? Entonces, esos detalles son los que salen en la prueba y que de repente se pierden totalmente. Arterias bronquiales. El término dice bronquial. Uno dice, ¿solamente los bronquios? ¿Serán los bronquios? No, es el pulmón completo. Hay dos arterias bronquiales al lado izquierdo. Aquí hay dos arterias, una y dos. Entran junto con el bronquio principal izquierdo, entran y ingresan al pulmón izquierdo y dan toda la irrigación nutricional del pulmón izquierdo, nutricional. Porque el pulmón tiene dos irrigaciones, una funcional y una nutricional. Estas son nutricionales. La funcional es la arteria, ¿no es cierto?, el bronquial con las venas y todo eso, ¿ya? Que es para la hematosis, el cambio gaseoso. En cambio estas no, estas tienen que ver con las características de llevar, ¿no es cierto?, alimento a las células, mantenerlas activas, etcétera, etcétera. Dos al lado izquierdo y una sola al lado derecho, una sola, esa que se ve ahí. Esa derecha podría ser, algunas veces, no siempre, directamente desde la aorta, por detrás
y llega al lado derecho. Esa es una posibilidad. Pero lo habitual es que sea de la cuarta intercostal y que se desprenda hacia el pulmón. ¿Ya? Entonces, son en total, ¿cuántas arterias bronquiales son? 3. 2 al lado izquierdo, 1 al lado derecho. ¿Ya? Bien. Ramas esofágicas. El esófago es un largo conducto o ducto, ¿ya? Que tiene gran cantidad de tejido muscular. Y ese largo esófago va a recibir entonces ramitas que son medias oblicuas, ¿ya? Especialmente en su parte media y ramas de la aorta, en la parte torácica, porque también esto es de la parte cervical arriba, ¿no es cierto? Etcétera. Dice, el esófago torácico está irrigado por ramas bronquiales, esofágicas de la aorta torácica. 4 o 5 ramas esofágicas surgen de la superficie anterior de la aorta y descienden oblicuamente al esófago, donde forman una cadena vascular, ¿no es cierto?, que se anastomosa por arriba con las esofágicas y por abajo, ¿no es cierto?, con las arterias frénicas izquierdas y gástricas izquierdas. Por lo tanto, estas ramitas son ramas esofágicas, porque el tubo tiene 30 centímetros de longitud. Entre 28 y 30 centímetros de longitud tiene el esófago. ¿Ya? Aquí llegamos al diafragma. Lo estamos viendo por dentro desde el tórax. Hemos sacado los corazones, los pulmones, todo, y metemos la cabeza y miramos para abajo. Ahí vemos qué cosa. Vemos el diafragma, desde arriba, la cara superior. Miren, hay 2 ramitas que genera la aorta. Ahí está la aorta. Estas ramas se llaman frénicas superiores. Se anastomosan con la músculo frénica y con la pericardiofrénica, ¿no es cierto?, que están aquí. Pero ellas dan irrigación en la parte superior, ¿a quién? Al músculo, ¿no es cierto?, diafragma. Al músculo diafragma. Bien, eso es abdomen, eso es tórax. Facilito, sencillito, muy clarito. ¿Estamos claros o no? ¿Alguna duda? Ahí está. ¿Ya? Ya. Bien. Abdomen. En el abdomen la cosa cambia un poco. ¿Por qué cambia? Porque aquí sí que vamos a encontrar arterias importantes. Y estas arterias importantes del abdomen pueden ser impares o pueden ser pares. ¿Ya? Al principio vamos a encontrar 2 arterias pares. Estas que están aquí. Miren. Esa que va allá abajo, esta que va abajo. ¿Dónde van estas? A esto que vemos aquí. ¿Qué es lo que es esto? El diafragma. Por lo tanto, vamos a tener las arterias frénicas inferiores, que están por debajo ahora. Había otro grupito que estaba por arriba, eran las superiores. Después, un tronco único, impar, medio, simétrico, ubicado en la cara anterior de la aorta. Este tronco se llama tronco celíaco. Tronco celíaco. Y este tronco se divide en 3 arterias, que las vamos a ver enseguida. Después, si seguimos descendiendo, 2 arterias que van a ir a estas glándulas amarillas que tenemos aquí y otra que tendríamos que tener a este otro lado. Estas arterias que van a esta glandulita amarilla se denominan arterias suprarrenales. Suprarrenal. ¿Por qué? Porque aquí está el riñón. Y sobre el riñón, ¿qué es lo que hay? Una glándula endocrina que se llama glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal tiene 3 arterias. 3. Una superior, una media y una inferior. ¿Ya? La superior viene de la diafragmática, de la frénica inferior. La media viene directamente de la aorta. La media, ahí vemos. Y la inferior viene de la renal. Por lo tanto, vamos a tener allí, entonces, ese detalle
suprarrenales medias. Después, si seguimos aquí, tenemos otro tronco importante, grueso, grande, que tiene que ver, es un tronco que va hacia anterior y desciende y está en relación con los intestinos. Da la irrigación de prácticamente todo lo que es el duodeno, intestino delgado, duodeno, yeyuno, hilo y gran parte del intestino grueso. Esta arteria se denomina la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Después vemos estas arterias pares que están aquí. Aquí hay un riñón y al otro lado hay otro riñón. Por lo tanto, hablamos de las arterias renales. Son arterias pares, las renales. Después más abajo tenemos estas pequeñitas que están aquí, miren. Ahí viene una bajando, ahí viene una bajando, miren, bajan. En el hombre pasan, salen fuera y llegan al testículo. Esas arterias gonadales. En el hombre van al testículo y en la mujer van al ovario. En el hombre se llama arteria testicular y en la mujer se llama arteria ovárica. ¿Ya? Entonces tenemos arteria testicular y arteria ovárica. Y después, en su recorrido por la parte lumbar, la aorta entrega estas arterias lateralmente, 4 generalmente, ¿ya? 4 pares, ¿ya? Que son las arterias lumbares. Van a los músculos de la región lumbar, al cuadrado lumbar y al músculo psoas mayor que está ahí. Y por delante nace otra pequeña, una arteria más chiquitita que la que estaba arriba, pero también destinada a los intestinos. Esa se llama mesentérica inferior. Y finalmente termina en una colateral posterior y sigue su trayecto hasta el sacro. Se llama arteria sacral mediana. Entonces, ojo con estas arterias. Vamos viéndolas en forma mucho más detallada para que ustedes vayan entendiéndola mejor. Este es el tronco celíaco. ¿Lo ven ahí o no? Ese es el tronco celíaco. Este tronco celíaco tiene una arteria que va al hígado. Esta que está aquí, el hígado. Esto es el hígado, está la vesícula biliar. ¿La ven ahí? Sí, ya la conocen. Entonces, esta arteria se llama arteria hepática común. ¿Ya? Arteria hepática común. Y posteriormente, una vez que da esta arteria gastroduodenal que desciende aquí, esta se llama gastroduodenal, esta arteria común que se dividió en gastroduodenal, da una que está directamente al hígado y esa se llama arteria hepática propia. La que llega al hígado se llama arteria hepática propia. Ahora, en ese transcurso, la arteria hepática propia genera una ramita especial, esta que vemos ahí, y esta va ¿a dónde? A la vesícula biliar. Esa se llama arteria cística. Arteria cística. ¿Ya? Entonces, tenemos esa. Ahora, este tronco celíaco da esa rama, ¿no es cierto? Que sería la hepática común. Pero también da esta ramita que va aquí. Y esa ramita que está aquí, ¿va a dónde? A este órgano. ¿Cómo se llama este órgano? Estómago. Y esta es la curvatura menor del estómago, ¿no es cierto? Y esta es la curvatura mayor del estómago. Por lo tanto, esta ramita va a la curvatura menor del estómago y se llama arteria gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda. ¿Ya? Que se une con esta otra que viene acá, que es rama de la hepática propia y que se llama arteria gástrica derecha, formando un arco en la curvatura menor. Y finalmente da esta gran rama que vemos aquí y esta rama va a este órgano que vemos acá. Este órgano se llama vaso. Por lo tanto, esta arteria hace todo este recorrido y llega al vaso. Se llama arteria esplénica. Esplénica. Aquí vemos, ¿cierto?, las ramas de la arteria hepática común, ¿no es cierto? Y cómo viene la hepática propia y llega al hígado y se distribuye en el hígado. ¿Sí?
Aquí está la arteria gastroduodenal, ¿ya? Aquí está la arteria gástrica derecha, y aquí está la arteria esplénica, y aquí estaría la gástrica izquierda. Este sería el tronco, ¿no es cierto? Arteria esplénica. Miren la arteria esplénica. Ahí salió, siguió su recorrido sobre el páncreas. Esto es el páncreas. Va ahí galopando sobre el páncreas, ahí caminando. Da una serie de ramas al páncreas. Ramas posterior del páncreas, inferior del páncreas y de la cola del páncreas, etcétera, etcétera. Y finalmente llega ¿a dónde? Llega al vaso, al ilio del vaso. Y aquí ingresa entonces en la cara visceral del vaso, ingresando al interior, ¿no es cierto?, como arteria esplénica, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos claramente la situación de esta arteria que es la esplénica. Arteria renal y suprarrenal media. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el riñón derecho y el riñón izquierdo. Aquí vemos las cápsulas suprarrenales o glándulas suprarrenales. Y aquí vemos la arteria suprarrenal media directo de la aorta, ahí y ahí. Pero acá abajo estamos viendo entonces estas arterias que son las arterias renales. Si se dan cuenta, la arteria renal derecha, miren, esta es la arteria renal derecha. ¿Lo ven ahí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Miren la arteria renal izquierda. Es esta. Pueden más larga y pueden más corta. La derecha. Ya. Entonces, ojo con esos detalles. Son importantes. En cambio, las venas va a ser al revés. Miren la vena derecha. Esa es la vena derecha. Miren la vena izquierda. ¿Ya? Es mucho más larga. Entonces, ahí hay una transposición de las longitudes entre vena y arteria. ¿Mm? Interesantes esos detalles que ustedes tienen que ver. Aquí está, se levantó el estómago para ver el recorrido de la esplénica que se ve allí, y el estómago se ve la curvatura mayor del estómago, donde están las gastroomentales. Hay una gastromental derecha y una gastromental izquierda. Esta es la derecha y esta es la izquierda, que es rama de la esplénica, y esta es de rama, ¿no es cierto?, de la arteria hepática propia. Mesentérica superior, esta es la mesentérica superior. Fíjate, una gran arteria. ¿Dónde va la arteria? A todo esto. Esto es el intestino delgado. Acuérdense que el intestino delgado tiene la primera porción, se llama duodeno, la segunda porción se llama yeyuno y la última porción se llama ilion. Por lo tanto, estas ramitas que están aquí irrigan todo lo que es el intestino grueso. 6 metros de intestino grueso. ¿Ya? Además, esta arteria también irriga parte del intestino grueso, este intestino delgado, ¿eh? Este es el grueso. Y este grueso es irrigado de tal manera que cuando vemos el grueso, lo vemos aquí. Y el grueso, todos sabemos que aquí existe el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto y el canal anal. Eso es la parte terminal. Y esta situación, entonces ustedes ven aquí cómo esta arteria envía ramas también al colon. ¿Ya? Hay una rama cólico media, que es esta, ¿no es cierto?, cólico derecha, y una iliosecocólica que va hacia la parte del ciego y del apéndice vermicular. Este se llama apéndice, ese es el apéndice. Entonces, estas son las ramas cólicas. La mesentérica inferior, que es la otra arteria que también tiene que ver con el colon, ella irriga el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Ahí lo ven cómo viene esta arteria dando esa irrigación. Arterias gonadales, testiculares en el hombre, descienden, ¿cierto? Ovárica en la mujer. Esta es en el hombre. Ustedes ven, el origen es aquí.
uno se pregunta por qué el origen de las arterias gonadales es tan alto, si las gonas están abajo, en la pelvis, porque embriológicamente las gónadas aparecen en esa zona. Embriológicamente allí están las gónadas. Por lo tanto, estas hacen un largo recorrido en el transcurso, ¿no es cierto?, de la época fetal, y teóricamente el niño debe nacer con las gónadas en su lugar en la región. Y las gónadas que nacieron aquí, en esta zona asociada al riñón, tienen que hacer este recorrido, bajan, atraviesan el canal inguinal para irse a localizar definitivamente, ¿no es cierto?, dentro de los sacos testiculares del escroto. Entonces es muy largo. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer tiene los ovarios también dentro de la pelvis. También nacen acá los ovarios, pero el recorrido es más corto, no es tan largo como el del hombre. Y los ovarios quedan dentro de la pelvis. En cambio, el testículo tiene que salir fuera. Y eso es para que pueda funcionar correctamente. Porque el calor interno del abdomen no deja producir esperma. ¿Ya? Entonces, las arterias gonadales femeninas se llaman ováricas. Arterias de la pelvis ahora. La pelvis tiene una serie de arterias. ¿Por qué? Porque la pelvis tiene también una serie de órganos. Y tiene la vejiga, tiene el útero, tiene la tuba uterina, tiene la vagina, tiene el recto. Es decir, un sinnúmero de elementos que hay allí. Por lo tanto, estas arterias tienen que irrigar ese número. Si ustedes se dan cuenta, existe una arteria. Aquí tienen la aorta, ahí se dividió la aorta y se dividió en dos. Esta y esta que está cortada aquí. Estas dos que están aquí se llaman arterias ilíacas comunes. Y esa ilíaca común hace un descenso aquí y vuelve a dividirse en dos. Una arteria que va al miembro inferior, esta que vemos aquí, que se llama arteria ilíaca externa, y esta que viene aquí se llama arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es la que llega a la pelvis. Esa es la que llega a la pelvis, la interna. La externa sale fuera y va a formar las arterias del miembro inferior. ¿Sí? Las dos dicen internas. ¿Ah? Las dos dicen internas. Sí, porque aquí estamos hablando solo de la interna. Yo te digo que esta se llama externa y esta se llama interna, pero esta interna, ¿qué tiene? Tiene un tronco anterior y aquí tiene un tronco posterior. Tronco anterior y tronco posterior. Por eso estamos hablando de la interna, solamente de la interna, porque estamos hablando de la pelvis. No estamos yendo todavía a lo que es el miembro inferior. ¿Y qué arterias tiene aquí? La umbilical, la uterina, la vaginal, la rectal media, la vesical inferior, la obturatriz, la glútea inferior y la pudenda interna, el tronco anterior. Y el posterior, la glútea superior, sacra lateral e iliolumbar. Es decir, la cantidad de arterias es tremenda. La distribución es muy variable, muy variable. En el 60% de los casos hay un tronco anterior y un tronco posterior. Pero puede que no haya tronco posterior, puede ser, ¿no es cierto?, que tenga otra distribución diferente. En el 40% de los casos hay otro tipo de distribución. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el tronco posterior y el tronco anterior de la ilíaca interna. Y aquí vemos la ilíaca externa, ¿ven? Esa es la ilíaca externa. Ahora, la vejiga está aquí. Esa es la vejiga. ¿Ya? ¿Y la vejiga qué hace? La vejiga recibe irrigación a través de la arteria vesical superior. Y esta arteria vesical superior, que no estaba escrita ya, viene de la umbilical. La umbilical, que es esta arteria que vemos aquí, que va dando la vuelta aquí, y aquí viene la arteria, va dando la vuelta, va hasta el ombligo. En la época fetal esa arteria es fantásticamente especial, porque nos lleva la sangre a la placenta. Pero después, cuando lo hacemos ya, cortamos el cordón umbilical.
No sé si todos han cortado el cordón umbilical aquí o no. ¿No? No todos. ¿Ya? Entonces, ojo, el cordón umbilical se oblitera y se transforma en un ligamento que toma la vejiga desde aquí y lo levanta. Pero la parte proximal queda permeable y esa parte permeable forma la arteria vesical superior. Después viene la rectal media. La rectal media es la arteria esta que vemos aquí, que va hasta la zona media del recto. Las arterias de la mujer, específicamente de la mujer, ¿cuáles son? La uterina y la vaginal. La uterina es una arteria que exclusivamente femenina y la vaginal exclusivamente femenina. ¿Ya? Por lo tanto, la mujer tiene más arterias que el hombre. Aquí tenemos el útero. Ustedes ven como es la arteria uterina. Es una arteria que está replegada aquí, haciendo como zigzag. ¿Por qué hace eso esta arteria? Porque cuando el útero comienza a desarrollar un ser vivo adentro, comienza a agrandarse, 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 y este útero mide 6 centímetros originalmente y llega a 40 centímetros de altura. 40. Así tan grande. Y al principio era así. Así. ¿Ya? Y después es así. Por lo tanto, esta arteria tiene que acompañar esa altura y se va desenvolviendo esa arteria, ¿no es cierto? Y va acompañando. Por eso es así. Las tubas uterinas, ¿las ven ahí o no? Ahí están las tubas, también irrigadas por la arteria uterina y por parte de esta arteria que es la arteria, ¿no es cierto?, gonadal, que viene de arriba, la ovárica. Y aquí está el ovario. El ovario tiene un circuito útero-ovárico que viene de la uterina y que viene de la arteria, ¿no es cierto?, ovárica. Forma un circuito, ahí está el ovario, aquí está la tuba y aquí está el útero. Importante la mujer. Especialmente porque es importante el útero. Porque aquí está la arteria uterina y esta tiene ramas arqueadas y ramas radiales que penetran el músculo uterino y que llegan al interior, al endometrio. Esto se llama endometrio. Esto se llama miometrio. Entonces, este endometrio tiene una característica. ¿Cuál es la característica del endometrio? Crece, crece, crece. ¿Cuántos días crece? 28 días, ¿sí o no? Las mujeres saben exactamente. Porque el día 28, ¿qué pasa con el endometrio? Cae. ¿Y qué es lo que es eso? La menstruación. Y aquí ustedes ven, miren el endometrio de una mujer. Miren el endometrio de una mujer, cómo va creciendo, 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 creciendo. Gran cantidad de vasos, gran cantidad de glándulas, algunos elementos, ¿no es cierto?, uniones entre venas, etc. Todo esto creció. ¿Con qué propósito creció? Con el propósito de esperar que llegue, ¿qué cosa? Un cigoto. ¿Para qué? Para que se ancle y se meta allí y comience a desarrollarse como un embrión futuro. ¿Ya? Pero como no ocurre esto, todo esto cae, excepto la parte basal. Y el otro mes, de nuevo, los estrógenos comienzan a funcionar y comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. No pasó nada, cayó de nuevo. El problema es cuando no cae. Ahí andamos así, ¿ya? Con los pelos parados. ¿Por qué no cayó? ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Eso es el funcionamiento, lo vamos a ver bien en útero cuando veamos útero. La arteria vesical inferior, fíjense el detalle, miren lo que hay ahí. ¿Qué es lo que es eso? ¿Signo de qué? Masculino. Super macho, no masculino. ¿Ya? Es esencialmente una arteria que da irrigación a la vejiga, pero esencialmente da irrigación a este órgano. Este órgano, ¿cómo se llama? Próstata. Próstata. Es la arteria de la próstata. ¿Ya? Y la próstata es exclusivamente masculina. ¿Ya? No hay mujeres que tengan próstata.
ten cuidado, yo le pregunto en la prueba si la mujer tiene próstata. Algunos me han dicho que sí, ¿eh? Finalmente, la pudenda interna es esta que sale al piso y que va a dar la irrigación de todo el piso perineal, además de la uretra, del bulbo del pene, del bulbo del vestíbulo, y da, ¿no es cierto?, la arteria dorsal del pene del clítoris y profunda del pene del clítoris. Esta es la arteria responsable de qué cosa? De la erección, la pudenda interna. Miembro inferior. El miembro inferior, igual que el superior, por favor, tiene también la misma, esta arteria que vemos aquí está la interna y aquí está la externa. Fíjense, la externa pasa casi sin dar mayores colaterales, solamente dos pequeñas colaterales, la epicástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda, ahí. Y esta arteria sigue su recorrido, fíjense. Llega al muslo y se transforma en arteria femoral. Esta arteria femoral va por anterior, pero en la unión del tercio inferior con los dos tercios superiores, ella se pasa a posterior. ¿Por qué? Porque nosotros, al revés de esto, ¿no sé, de la articulación del codo, la articulación de la rodilla la afectamos para atrás. Por lo tanto, ella no puede pasar por delante, porque si no se tiraría y se podría cortar. Tiene que pasar hacia atrás. Y al pasar hacia atrás, entonces, se transforma en esta arteria que está aquí detrás de la articulación, se llama arteria poplitea. Y una vez que pasa a la pierna, generalmente se transforma en tibial posterior por detrás. Hay una rama que va hacia anterior, que pasa entre la fíbula y la tibia y va a los músculos de la región anterior, se llama tibial anterior, aquí la vemos, y una que va hacia lateral, que se llama arteria fibular. Así de simple. ¿Se fijan? Es súper simple. Ahora, las colaterales son muchas. Ustedes ven aquí la femoral, epicástrica superficial, ilíaca superior, pudendas externa, genicular, femoral profunda y las circunflejas que están aquí. Todas estas ramas son de esta arteria que vemos aquí, que se llama arteria femoral. Quizás la más interesante es la arteria femoral profunda, porque va hacia la región posterior, y también las circunflejas, porque van al cuello del fémur en este caso. Ya, femoral profunda, ahí la vemos, la femoral profunda, ¿ven? Y esta da la circunfleja medial y lateral del fémur. Después la poplitea, detrás de la rodilla, da un grupo de arterias superiores, medias e inferiores. ¿Ya? Superior, lateral y medial, media de la rodilla, inferior, lateral y medial. Eso es lo que da la poplitea. Pasa por detrás de la rodilla, en una zona donde hay un hueco popliteo, acuérdense. Hay una superficie poplitea allí. Hay un músculo que se llama popliteo, ¿o no? Lo pasaron, ¿no? Sí. Y después tenemos la tibial anterior. La tibial anterior, si ustedes se toman la pierna, se dan cuenta que los músculos están de la tibia hacia lateral, porque hacia medial la tibia no tiene músculo, hay puro hueso ahí y piel nomás. Y el margen anterior de la tibia es totalmente pegado al hueso, por eso cuando nos pegamos un canillazo ahí, que duele la cosa, ¿no es cierto? En cambio hacia lateral tenemos músculos, tenemos 4 músculos ahí hacia lateral, que son los músculos superficiales. Y allí vamos a encontrar ramas musculares. Esa es la tibial anterior. Y termina en el malleolo. En el malleolo, ¿no es cierto?, medial. Da algunas ramas recurrentes, etc. ¿Qué pasa con la tibial posterior ahora? La tibial posterior es la más importante porque sigue por detrás, ¿ya? Acuérdense que aquí atrás hay muchos músculos, hay un grupo superficial, ahí están los gemelos, gastrocnemio, me equivoqué, gastrocnemio, está qué cosa, el sóleo, ¿sí? Está el plantar, ¿sí? ¿No es cierto? Entre algunos. Pues entre esos músculos baja y llega al malleolo, ¿no es cierto?,
lateral, y de ahí entra ¿dónde? Entra al pie, lo vamos a ver enseguida. Y la fibular tiene ramas perforantes y va hacia, la fibular es del malleolo lateral, este es del malleolo medial, ¿ya? Pero por detrás. Y finalmente tenemos el pie aquí. El pie por dorsal tiene una arteria que es la continuación de la arteria tibial anterior. Es una arteria que se llama arteria dorsal del pie. Esa arteria dorsal del pie baja, ¿no es cierto? Y da arterias tarsales mediales, metatarsales, aquí, ¿no es cierto? Da una arteria arqueada, que es esta que vemos aquí, y estas profundas se comunican con las ramas plantares. Y por la parte inferior, por la planta del pie, dos ramas, que son las arterias plantares. Medial, más pequeña, con una parte superficial y una profunda, y la lateral, que es esta que vemos aquí, que tiene un arco, que es el arco plantar profundo, y que se divide en metatarsales, digitales palmares y digitales palmares propios. Eso es